Hola chicos, vamos a ver el día de hoy un tema que probablemente ustedes recuerden. Este tema ya lo habíamos abordado en las clases de anatomía. Sin embargo, dentro de la enfermería oncológica es muy importante recordar temas sobre la célula, su funcionamiento y sus ciclos, porque siempre el cáncer inicia a partir de una célula. Entonces, vamos a empezar a recordar un poco. De inicio, la célula, como definición, es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. A las células se les clasifican en dos grandes familias, las eucariotas, que poseen un núcleo, y las procariotas, que no lo poseen. Nosotros los individuos tenemos células eucariotas, porque todas tienen un núcleo verdadero que contiene nuestra carga genética. Solamente algunos organismos, como por ejemplo las bacterias, tienen células procariotas. Por lo tanto, lo que vamos a estar abordando en las siguientes diapositivas será todo lo referente a células eucariotas. Tenemos algunas funciones importantes de las células de los seres humanos. Por ejemplo, la función estructural, que nos habla de construir tejidos, como por ejemplo la grasa, el músculo, los huesos, que son los que le dan soporte al cuerpo y a los órganos. Las células como los osteocitos construyen huesos, los miocitos construyen músculos, los adipocitos construyen grasa. Pero también está la función secretora. Esta también nos habla de la generación de sustancias que son indispensables para vivir, como por ejemplo algunas glándulas que producen hormonas, y esas hormonas son indispensables para el mantenimiento normal de nuestro organismo, para que no se pierda esa homeostasis. La función metabólica, o también llamada del manejo de energía, bueno, pues se encarga de descomponer los nutrientes y transportarlos a lo largo del cuerpo. Como lo hacen, por ejemplo, las células del intestino, los glóbulos rojos. Recordemos que todo lo que entra a nuestro cuerpo, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, etc., cuando entra al cuerpo en forma de alimento, dentro de él se tiene que descomponer y de eso se encarga el intestino delgado. Entonces, él va a empezar a entregarle a cada célula el tipo de sustancia que necesita para que la célula se la lleve por todo el cuerpo y la descomponga y se pueda aprovechar. Aquí lo comentábamos, el intestino, los glóbulos rojos. Recuerden que estos llevan proteínas importantes y también transportan algunas sustancias como el oxígeno. Luego está la función defensiva. Esta nos habla de limpiar el organismo y defenderlo de agentes externos, que es la función que cumplen los leucocitos o los glóbulos blancos. Si recordamos un poco, los leucocitos son los encargados de que entonces, cuando entra algún agente externo, pues se forma una barrera para no permitirle que provoque una infección. Esa es la función defensiva de las células. También está la función de control, como en el caso de las neuronas, son las que llevan a cabo esta función, que se encargan de coordinar todos los procesos del cuerpo, transportando información y generando reacciones específicas. La sinapsis, no sé si la recuerden, que cuando recibimos algún estímulo, ya sea interno o externo, una neurona se entera y va a ir y le va a comunicar a todas las demás mediante conducciones eléctricas, a lo que nosotros conocemos como sinapsis. Esa es la función de control. Y la función reproductora. Aquí puede ser de dos formas. Puede ser combinándose con otras células que vienen de otro organismo, como por ejemplo el óvulo y el esperma se combinan, se fusionan y se crea una nueva vida. Pero también otra función reproductora es la mitosis. Todas las células todo el tiempo realizan mitosis. ¿Qué es esto? La replicación de la célula, dividirse en dos células idénticas de ADN. Son iguales, ¿sale? Y nuestras células realizan estos procesos. Ahora bien, vamos a ver algunos componentes, algunos organelos principales. El principal de todos es el núcleo.
Recordemos un poco que el núcleo también se le conoce como el centro de control de la célula. Este contiene la mayor parte de material genético y se organiza en moléculas lineales de ADN, o sea, se va formando la cadenita de ADN. La función del núcleo pues es mantener la integridad de esa información genética, no dejar que se pierda ni que se dañe, pero también se encarga de indicarle a cada organelo o a cada componente celular qué función deben de cumplir y en qué momento la van a cumplir. Por eso es que le llamamos el centro de control. Después tendríamos al citoplasma. Así le vamos a llamar al interior de la célula o a su cuerpo. Este está formado por agua y por otras sustancias y le da cabida a los demás organelos. En algún momento en anatomía yo les comentaba y les ponía el ejemplo de una bandeja con agua. La bandeja es la célula, el agua es el citoplasma y si colocamos objetos dentro, esos objetos serían los demás organelos. La función del citoplasma es clara, es simplemente contener a todos los organelos celulares. Ahora vamos a ver los diferentes organelos. Tenemos, por ejemplo, los ribosomas, que se encargan de sintetizar a las proteínas. Tenemos también a la mitocondria, que esta regula el paso de la energía. Los flagelos, que solamente algunas células los tienen y les da movilidad. Los lisosomas, que digieren y aprovechan nutrientes. Luego está el citoesqueleto. Esta es una estructura que está compuesta de filamentos, o sea, pequeños conductos muy delgados que se encuentran por todo el citoplasma y su función es sostener a la célula, es darle esa forma a la célula. Son como los huesitos de la célula, ¿sale? Ahora aquí tenemos, para que lo podamos ver un poquito mejor, el citoplasma, que es todo lo que está alrededor de los organelos. La membrana celular, muy importante hablar de ella, pues esta se encarga de dar una protección externa a la célula, es como una barrera, no deja pasar ciertas sustancias y aquellas sustancias benéficas les hace un huequito y las deja pasar, sustancias que consideren nocivas, como está formada de lípidos, ayuda a que se resbalen esas sustancias y no entren a la célula. Vemos ahí todos los organelos, el núcleo, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, lisosomas. Ahora, vamos a ver cómo es un ciclo celular normal. Todas las células deben de pasar por un ciclo, ¿sale? Este ciclo va a iniciar en la fase G1, ¿sale? En esta fase G1, la célula duplica su tamaño, es decir, es 2 veces más grande y aumenta el número de organelos y de moléculas dentro. Luego vamos a la fase S. Aquí se duplica el ADN. Aquí ya vamos a tener 2 cadenas diferentes de ADN. En la fase G2 se empieza a preparar la célula para la división. Los cromosomas empiezan a condensarse, se empiezan a hacer como si fueran una liga, hasta que esa liga se revienta. Y entonces ya se forman 2 células que son idénticas en cuanto a genética. Esa fase sería la mitosis y vuelve a empezar. Todo el tiempo está sucediendo. Pero llega un punto, porque las células también tienen un tiempo de vida, llega un punto en el que de la fase 1 vamos a ir a la fase G0, que es cuando la célula se deja de dividir y viene entonces otro proceso que es la apoptosis o la muerte celular. Pero cuando hablamos de una célula normal, pues esto es lo que tendría que pasar todo el tiempo. El problema es cuando una célula se daña. Si una célula se daña en cuanto a información, en cuanto a estructura, en cuanto a morfología, pues se va a convertir en una célula cancerosa. Veamos entonces qué es lo que sucede o qué cambios hay en un ciclo celular anormal. Bueno, pues en la fase G0 no se va a llevar a cabo ese cese de replicación. Hagan de cuenta que la fase G0 no sucede y entonces la célula vuelve a entrar a la fase S, aunque esté defectuoso el ADN. Vuelve a entrar otra vez,
Otra vez se duplica el ADN y se vuelve a replicar. Aunque ya esté dañado, se va a empezar a replicar sin control. En la fase S se replica el ADN defectuoso y entonces se obtienen todas las cromátidas o todos los cromosomas, toda la carga genética se va a obtener defectuosa de ambas. Cuando pase a la fase G2, que es cuando ya se va a dividir, bueno, pues aquí la célula sufre muchos cambios que la preparan para la mitosis. Y en la fase M, o en la fase de mitosis, se producen dos células hijas que han mutado, que tienen ya una información falsa, que están defectuosas, y entonces empiezan a haber más mutaciones en la misma célula y vuelve otra vez a empezar el proceso. Otra vez, como está dañado el ADN, vuelve a haber cambios, vuelve a mutar, vuelve a empezar y va a mutar muchas veces. Ya al final va a ser una célula que no se va a parecer a las células sanas. Entonces, esto es lo que va a producir el cáncer. Cuando una célula se daña de su información genética, va a haber muchos cambios dentro de ella y mientras más veces se replique, más veces va a haber cambios diferentes, hasta que, como les digo, se vuelve una célula que ya no es ni la sombra de lo que es una normal. Por lo tanto, ya hablaríamos de una célula cancerosa. Y el crecimiento descontrolado de células cancerosas es lo que produce los tumores. Ahora, ¿qué modificaciones hay en el comportamiento de la célula? Principalmente este que les mencionaba, el crecimiento descontrolado. Además de eso, una división celular sin restricción. Se va a estar dividiendo todo el tiempo. Ya no va a haber apoptosis, la célula no se va a morir. Va a haber muchos cambios físicos y esos cambios físicos van a limitar la división. Entonces, estas modificaciones van a provocar que la célula se vuelva cancerosa. Los cambios físicos principales dentro de la célula, pues es cambios en el citoesqueleto, porque la célula va a perder su forma totalmente. También va a haber cambios en el núcleo en cuanto a su forma y organización. Puede haber núcleos muy pequeños o núcleos muy grandes o 2, 3 núcleos en una misma célula. Va a haber muchas producciones de enzimas que son mutantes y que pueden provocar que ese cáncer que se formó en X tejido empiece a avanzar y empiece a tocar tejidos que están más lejos y entonces ya no es un cáncer de un tejido, ya es un cáncer que va a ser de más tejidos o un cáncer generalizado de todo el cuerpo. Cuando el cáncer avanza le llamamos metástasis. Entonces, resumiendo todo lo que hemos estado comentando, el ciclo celular normal consta de 4 fases, donde la célula se va a replicar y en un punto va a dejar de replicarse para morir. Cuando hablamos de una célula que mutó su información genética, bueno, pues el crecimiento va a ser sin control, la división celular va a seguir mutando todas las veces que se divida, no se va a morir y va a cambiar su información en cuanto al citoesqueleto, en cuanto a enzimas y en cuanto a núcleo. Bien, chicos, esto es el inicio de todo lo que vamos a ver dentro de la materia de enfermería oncológica. Ahora que ya conocemos cómo funciona la célula o lo recordamos y entendemos cómo son los cambios cuando inicia el cáncer, bueno, pues en videos posteriores vamos a ver ya como tal qué es el cáncer, cuáles son sus etapas y cuándo se considera benigno y maligno. Pero bueno, por el momento sería todo. Que tengan excelente día.